que no han sido en serie, pero sí tiene un propósito, amén, es crecer en el conocimiento de Dios, amén, que usted crezca en conocer mejor, más a Dios, y que no sea algo tan generalizado como la gente dice, yo creo en Dios. No, nosotros tenemos una fe viva, nuestra fe tiene que ser fuerte, amén. Y entonces la predicación de hoy se llama ¿quién es este hombre? Repita conmigo, ¿quién es este hombre? Bueno, entonces se preguntará de dónde sale esta frase, ¿verdad? ¿De dónde sale esta expresión, esta interrogación? ¿Quién es este hombre? ¿Verdad? Porque es como admirándolo, pero también están maravillados, amén. Y usted lo va a encontrar, hermanos, aunque es tremendo, como, bueno, este pasaje lo dice un poco diferente, pero busquemos en San Mateo 8:27, amén. ¿Quién es este hombre? Estamos hablando del Señor Jesús. Dice, ¿quién es este hombre? Amén. ¿Sabe usted quién es este hombre? ¿Sabe usted quién es esta persona, Jesús? ¿Hasta dónde llega su conocimiento de Jesús? ¿Qué tan hondo y profundo ha llegado a su alma, a su espíritu, el conocer a Jesús? Amén. Será como Job dijo una vez, de oídas te había oído. Pero no puede ser un conocimiento tan alejado, hermanos, tan vago de parte de nosotros, sino que dice, pero ahora mis ojos te ven, dijo Job. Amén. Y nosotros estamos aquí para darle respuesta a través de la palabra de Dios. ¿Quién es este hombre? Y lo encontramos este pasaje, hermanos, en San Mateo capítulo 8. Amén. San Mateo capítulo 8. Y vamos a leer mejor todo el pasaje para que tengan el contexto de lo que se está hablando. Amén. Del milagro que está haciendo el Señor, para que vean lo que pasó. Dice la palabra en el versículo 23, 8:23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó, ¿qué dice? En el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, muy asustados, ¿verdad? Como lo pueden ver ahí. ¿Qué le decían al Señor? Señor, sálvanos que perecemos, ¿verdad? Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, ¿qué hizo el Señor? Levantándose, dice, ¿reprendió a quién? Reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Amén. Entonces vea lo que dice el versículo 27. Léalo conmigo y dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. ¿Qué hombre es este que aún el mar, el viento le obedecen? Entonces sigamos haciéndonos la pregunta, ¿quién es este hombre? En una ocasión estaba el Señor Jesús con sus discípulos, y hermanos, él también les preguntó a ellos y les dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él quería saber qué es lo que opinaban las personas, porque estaban viendo señales, estaban viendo milagros, estaban viendo la doctrina que él estaba predicando. Hermanos, estaban viendo a una persona muy diferente, cual no se había visto en Israel durante 400 años. 400 años el pueblo de Israel tenía la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, pero hubo solo silencio. No aparecían profetas, hermanos, no aparecían milagros, no aparecían señales. Y de un momento a otro aparece Juan el Bautista predicando, hermanos, arrepentimiento, hermanos, con una indumentaria como al estilo de Elías, ¿verdad, hermanos? Y luego aparece en escena, hermanos, el Señor Jesús haciendo maravillas, milagros, señales que en 400 años de silencio, hermanos, del Antiguo al Nuevo Testamento no habían pasado. Sorprendente, tremendo, amén, hermanos. Entonces empieza a suceder lo siguiente. Lo número uno que vamos a ver son esas interrogantes, hermanos, esas preguntas que empezaron a calar en el corazón de las personas que fueron testigos. Y es que habían testigos de todo tipo, las personas que experimentaron milagros por sí solos, ¿verdad? Por sí mismos, que experimentaron una sanidad divina, personas leprosos, hermanos, paralíticos, cojos, ciegos, y puedo seguir mencionando todas las personas que el Señor sanó
hermanos, y hasta resucitó. Hermanos, ellos experimentaron el poder de Dios tremendo, pero también, hermanos, hubo un impacto en otro tipo de personas. Personas, hermanos, que tal vez en ese momento eran estudiosos, o sea, eran eruditos, eran personas que estaban abogadas al cumplimiento de las profecías, a estudiar la palabra de Dios, como esos grupos como en el Sanedrín, hermanos, como los fariseos, hermanos, como estaban también en la palabra de Dios, los saduceos. Estas personas, hermanos, ellos personas meticulosamente estaban siempre estudiando la palabra de Dios para ver las cosas si eran como deben de ser, y estaban investigando, interrogando, y veían a esta persona que estaba saliendo en escena y se preguntaban: ¿quién es él? ¿Quién es él? ¿Y cómo hace estas cosas? Estamos hablando, hermanos, que estaba creando un gran impacto en la sociedad de su tiempo. Y entonces volvemos a decir: ¿quién es este hombre? ¿Verdad? ¿Quién será este hombre? En una ocasión vamos a buscar en San Juan capítulo 7, 45 y 46. Ustedes se notan que en la perspectiva de ahí en el pueblo de Israel, estaban con una expectativa grande de que el Mesías, el Cristo, tenía que venir, el Salvador tenía que llegar para liberar al pueblo de Israel. Y entonces, hermanos, sí, habían llegado diferentes tipos, entre comillas, de caudillos llamándose a sí mismos que eran Mesías y agitando al pueblo para, hermanos, levantarse en armas contra, en ese momento ellos estaban, hermanos, siendo siervos del Imperio Romano, y ellos querían más que todo su libertad. Ellos querían ser el pueblo de Dios. Somos libres, queremos ser libres, somos el pueblo de Dios. Y resulta, hermanos, que no llegaba el Mesías. Entonces empezaron a llegar caudillos diciendo que ellos eran Mesías, y sabemos que terminaron crucificados. Terminaron, hermanos, siendo aniquilados esos levantamientos. Entonces, cuando la élite política de ese momento quería ver e investigar quién era este hombre, otro hombre más que está levantándose diciendo que es el Mesías, vamos a ver quién es él. Pero lo diferente de él es que él hacía maravillas, hacía milagros, hacía sanidades, estaba el poder de Dios en él. Y en una ocasión mandaron a los alguaciles del templo, a los sacerdotes, ¿verdad? Dice aquí, lean por favor San Juan 7, 45 y 46. Dice que los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, porque los habían enviado a arrestar a Jesús. Amén. Habían enviado, como Jesús predicaba con tanta soltura, con tanto denuedo, sus enseñanzas maravillosas, la gente les gustaba escucharlo. Entonces ellos estaban celosos, querían saber quién era, querían apresarlo, tenían temor de cualquier tipo de represalia de parte del Imperio Romano, de que haya tanta agitación en el pueblo por causa de este hombre que estaba apareciendo ahí y que podía levantarse una sublevación a nivel de pueblo. Y vea lo que sucede cuando fueron los alguaciles a traer al Señor Jesús. Dice: y los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles respondieron, y usted lo ve que es signo de admiración. ¿Qué dice ahí? Vea, dice: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. En otras palabras, no solo impactaban los hechos, impactaban, ¿qué, hermanos? Su palabra, ¿verdad que sí, hermanos? La palabra de autoridad que Jesús tenía, hermanos, estaba calando, hermanos, profundo, estaba tocando personas, estaba cambiando vidas, pero también estaba creando reacciones, hermanos, en las personas, porque nunca se había visto a alguien así. Con razón el Señor Jesús en San Mateo 12, 42, Él dice, hablando de la sabiduría del Señor, de esta demostración de la sabiduría que Él estaba dando, hermanos, en su doctrina, en sus enseñanzas, en su predicación. Él dijo: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque dice, ella vino de los fines de la tierra para oír, ¿qué dice? La sabiduría de Salomón. Y pregúntese usted, ¿qué sabiduría la de Salomón dada por Dios? No ha habido un hombre como él, hermanos, porque Dios le otorgó esta sabiduría. Y sin embargo, hermanos, que el pueblo de Israel sabía todo esto acerca del rey Salomón. Vea lo que dijo Jesús y se atrevió a decir delante de las personas: y he aquí, más que Salomón está en este lugar. ¿Cuántos alaban al Señor?
más que Salomón está en este lugar. Hermanos, ¿saben por qué? Porque el que dio la sabiduría, hermanos, la misma sabiduría que aparece en el libro de Proverbios, es el mismo Señor Jesús antes de la encarnación. Entonces encontramos, hermanos, que estaba creando un impacto. Y ahora estamos hablando de ese grupo de personas que recibió milagro, o del grupo que eran élite o gobernantes religiosos de esa época. Pero ahora hablemos de aquellos que sí, hermanos, estaban alineados a la voluntad de Dios y que querían al Mesías. ¿Como quién? Como Juan el Bautista en San Mateo 11, 2 al 6. Por favor, vea lo que dice. Y al oír Juan, San Mateo 11, 2 al 6. Vea, escuche bien, por favor. Si el mismo Juan estaba predicando, amén, que iba a venir ¿quién? El Mesías, el Cristo, que prepararan los corazones, que se arrepintieran para recibir al Salvador, al Señor. Y ahora él fue apresado, estaba en la cárcel. Y dice la palabra que al oír Juan en la cárcel, los hechos de quién, dice ahí. Y vea que dice de Cristo, ¿verdad, hermanos? De Cristo, ya. Y dice, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Amén. En otras palabras, ¿quién es este hombre? Amén. Es decir, hasta el mismo Juan el Bautista tenía una gran interrogante en su corazón, pensando de que quién es él. Es que tú y yo, para usted es muy fácil. Usted tiene una Biblia y aquí está sentado, hermanos, ha escuchado la palabra de Dios. Pero imaginémonos las personas que estaban en aquel tiempo, las personas que lo vieron a él caminar en esas calles, los que comieron con él, los que lo conocieron, hermanos. Piensen en esas personas y de un momento a otro empiezan a pasar todas estas cosas, empiezan a preguntarse: ¿quién es este hombre, verdad? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Y Juan el Bautista manda a 2 personas para que le pregunten. Y vea lo que le responde Jesús a Juan el Bautista. Le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que dice que oís y veis. ¿Y qué son las cosas que la gente veía y oía? Dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Amén. Y bienaventurado es aquel el que no halle tropiezo en mí. Eso es lo que dice la palabra del Señor acerca de quién, de Jesús. Aleluya. ¿Quién es él? ¿Quién es él para hacer todas estas cosas? ¿De dónde viene su autoridad? ¿De dónde vienen sus milagros? La gran pregunta que ellos se hacían: ¿quién es este hombre? Y yo le pregunto: ¿usted ya conoció a Jesús? Pregúntele al que está a la par: ¿lo conoces? ¿Lo conoces? ¿A qué punto tú conoces a Jesús? ¿A qué manera ha llegado a tu vida él? ¿Cómo ha llegado? ¿Cómo se ha presentado Jesús a usted? ¿Como una enseñanza más? ¿Como una religión más? ¿Como algo que se te dio a ti para que tuvieras un conocimiento de quién es Dios? Mira los términos que aparecen cuando se contesta: ¿quién es este hombre? ¿Será solamente un hombre? Yo le pregunto: ¿Jesús es solamente un hombre? Y encontramos, hermanos, que hay una frase, un término que Jesús usaba para referirse a él, y era el preferido de él. Aparece 88 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y sabe cuál es el término que Jesús usaba para referirse a sí mismo? Era el Hijo del Hombre. ¿Cómo se decía Jesús a sí mismo? Él no decía yo, sino que decía el Hijo del Hombre. ¿Y cuántos de los que están acá se han puesto a averiguar por qué Jesús usó tantas veces para referirse a él el Hijo del Hombre? Y es que, hermano, no está ahí por casualidad, ni tampoco el Señor Jesús lo escogió porque le gustó más, suena más bonito, o le llamó la atención, así no. Es que había algo en ese título, el Hijo del Hombre, hermanos, que era necesario, hermanos, que la gente se fuera identificando y entendiendo y sacando pistas, conclusiones de quién estaba frente a ellos. Y encontramos en Daniel 7, 13 al 14 que este término, el Hijo del Hombre, es el que aparece ahí. Es una profecía mesiánica, amén, hermanos. Es un título mesiánico. Y vean por favor lo que dice ahí:
en Daniel 7, 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, dijo Daniel, muchos años atrás, muchísimos años atrás, cuando el pueblo de Israel estaba, hermanos, cautivo allá en Babilonia. Y sabemos que Daniel, hermanos, fue uno de aquellos hombres inminentes que, hermanos, estuvo en ese gobierno, escogido por su sabiduría para gobernar, hermanos, en los diferentes gobiernos que después se fueron dando: Babilonia, Medo-Persa, etcétera. Y vea lo que dice aquí: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con la nube del cielo, que dice la palabra, venía uno como, ¿qué dice ahí? Como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado, ¿qué dice la palabra? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Por eso el Señor Jesús usaba esa expresión, el Hijo del Hombre. Amén, hermanos. Y cuando Él predicaba, ¿cómo predicaba el Señor? Y decía: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Verdad que sí, hermanos? O decía: el reino de Dios está aquí. Aleluya, amén. Entonces, ¿quién es este hombre? Estamos hablando que este hombre, hermanos, es lo que la profecía apuntaba, el que esperaban, hermanos, no solo Israel, sino el deseado de las naciones. Jesucristo es su nombre, Jesucristo es el Cristo, Jesucristo es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y vendrá en las nubes del cielo. Amén. Y vendrá, hermanos, la segunda venida del Señor. El Señor se presentará, como dice Daniel 7, 13 al 14. Amén. El secreto para los judíos es que ellos se lo esperaban así, pero el Señor vino primeramente, hermanos, haciéndose humilde como hombre, como siervo, para salvarnos. La primera venida será, hermanos, para salvación, pero la segunda venida, como sale aquí, es para juicio. Aleluya. ¿Y cuántos quieren tener a Jesucristo como abogado y no como juez? Levanten la mano. Yo prefiero tener a Jesús como mi abogado y no como un juez. Por eso, si tú aceptas a Cristo hoy, hermanos, estás preparado para irte con Él. Pero también aparece en la palabra del Señor quién es este hombre. Y encuentro que cuando Juan el Bautista estaba bautizando y el Señor apareció entre todas las personas que estaban ahí, en San Juan 1:29, vea lo que dijo Juan, vea lo que dice Juan. A pesar de lo que habíamos hablado anteriormente, que en su corazón habían aún incertidumbres, pero vea cuando él lo vio, qué fue lo que dijo antes de ser arrestado, cuando él empezó ese ministerio, cuando el Señor vino a bautizarse. Vea lo que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, y está en mayúscula, he aquí, que dice la palabra, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, no solo de Israel, no solo de los israelitas, no solo de los judíos, no solo, hermanos, de algunos. No, Él viene a quitar el pecado del mundo y se llama el Cordero de Dios, porque tiene ese poder, su sangre, no para tapar los pecados, sino para limpiarlos completamente. ¿Cuántos dicen un amén? Por eso es el Cordero de Dios. Diga conmigo: el Cordero de Dios inmolado. Y en el libro de Apocalipsis lo encontramos que le cantan, hermanos, todas las naciones, tribus y lenguas de los redimidos cantan al Cordero de Dios, que es digno de desatar los sellos, amén, del libro. Y a su nombre, Jesús, aleluya, es el Hijo del Hombre. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es también el unigénito del Padre. Alábele que Él vive. Y esa palabra unigénito del Padre la encontramos en San Juan. Amén, porque San Juan, hermanos, escribió este evangelio. Sabemos que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero, hermanos, Juan escribió, hermanos, mucho después, hermanos, de que se hubieran escrito Mateo, Marcos y Lucas. Y, hermanos, y él escribió de una forma temática para evangelizar a las personas de su época, que tenían una mente griega, helénica, que ellos, hermanos, no veían las cosas como lo veían los judíos, sino les diferente. Y entonces vea lo que dice la palabra en San Juan 1:18. Dice, pero vamos a empezar, con San Juan 1:14. Dice: y aquel verbo
fue hecho carne. Amén. Diga conmigo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como qué, diga conmigo, el unigénito del Padre. Otra vez dígalo, el unigénito del Padre, aleluya, lleno de gracia y de verdad. Él es el unigénito del Padre. Por eso también en Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito, y está en mayúscula, por favor, para que vean la palabra que sigue. El unigénito, que dice Hijo en mayúscula, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso nosotros, cuando leemos los evangélicos, que nos encanta evangelizar, con San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios tiene un Hijo. Ese Hijo es Jesús. Amén. Y vino a la tierra y se encarnó por amor a usted y por amor a mí. Aleluya. Y los años han pasado, los siglos han pasado, pero sigue siendo el mismo poderoso Redentor, y Él no cambia. Diga conmigo, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y a su nombre. Pero también, ¿quién es este hombre? Este hombre no lo vean y no lo minimicen, hermanos, por su figura, hermanos, por su cultura, hermanos, por su posición. No, están muy engañados los que ven ese disfraz con aquel vino, hermanos, estar en la tierra. Porque dice la palabra en San Juan 1:10: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Es impresionante lo que estamos hablando. Estamos diciendo que el mismo que creó el mundo, hermanos, estaba, hermanos, con sus pies llenándose de polvo, caminando, hermanos, por esos caminos, hermanos, llenos de tierra, hermanos, yendo a las aldeas. Y Él fue el que creó el mundo entero. Con razón caminaba sobre el mar. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Él es el creador de todo lo que hay. Y dice la palabra: y el mundo por Él fue hecho. Amén. Pero el mundo no le reconoció como lo que Él es, como el creador, como el Señor. Entonces, hermanos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces yo le pregunto a usted: ¿usted se siente bendecido por la revelación que usted tiene de saber quién es este hombre? Yo le puedo decir que sí, porque antes yo sabía intelectualmente quién era este hombre. Hermanos, yo lo sabía por la historia, por las enseñanzas, por la tradición, por la cultura cristiana que se supone que hay en Costa Rica. Pero saben una cosa, hermanos, yo no lo conocía personalmente. Hermanos, yo solamente sabía de Él, pero no lo conocía a Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora yo puedo decir gloria a Dios, porque, hermanos, ya nadie me tiene que forzar a creer. Yo he llegado a comprender, a entender por la revelación que Dios da, que Jesucristo es lo que dice la palabra que Él es. No pongo en tela de duda lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque una vez que llega la fe a uno, todo lo demás es claro. En cambio, la persona, hermanos, que no le ha llegado la fe, todo tiene escepticismo, tiene dudas, todo lo cuestiona, igual que los fariseos, hermanos, igual que los saduceos. Para ellos, hermanos, siempre piden señal o piden, hermanos, sabiduría. Pero cuando uno conoce a Cristo y se rinde a Cristo y se rinde a sus pies, hermanos, basta que Cristo entre en el corazón para que nuestra mirada y nuestra perspectiva y nuestro entendimiento se iluminen y podamos conocerlo verdaderamente tal y como Él es. ¿Cuántos alaban al Señor? Y entonces digan conmigo en Colosenses 1:15 al 17: ¿quién es este hombre? Y puedo decir, hermanos, no solo creó el mundo, sino que el mundo subsiste por Él. Aleluya. Y dice la palabra: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No es porque el Señor Jesús haya sido creado, sino porque está, hermanos, arriba de todo lo creado. Y dice la palabra: porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por eso la persona que se alinea a Dios,
La persona que se alinea a Jesús, la persona, hermanos, que busca de Jesús tiene vida, porque Él es la resurrección y la vida. Amén. Porque en Él todas las cosas subsisten. Usted puede ver, hermanos, una planta, una rosa, una mata de rosas, y resulta que por más que usted la vea ahí, hermanos, pero ella, si se aparta del agua, se seca y se muere, se marchita. Y muchas personas que se han apartado de Dios, se han apartado de Jesús, ¿sabe qué les pasa, hermanos? Empiezan, hermanos, por más hermosos, por más que estaban bien, hermanos, empiezan a marchitarse. Y luego, hermanos, cuando uno se da cuenta, hermanos, se secan. Dice el Señor Jesús: hermanos, separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Entonces vale la pena, hermanos, que estoy en Cristo. Diga: yo estoy en Cristo, por medio de Él subsisto. Como Dios mantiene todas las cosas en orden, como Dios mantiene, hermanos, que las cosas no se salgan de su lugar, que no se caigan, hermanos, que los planetas no choquen. Yo puedo decir: porque Dios sostiene todo con su poder. Por medio de Cristo Él reconcilió todas las cosas, las que están en los cielos y también en la tierra. Y yo puedo decir hoy: gloria a Dios, porque conozco a este Cristo. Ese es el Cristo que yo sigo. Este es el Cristo que, hermanos, que yo le sirvo. Amén. Ese es el Cristo que llegó a mi corazón. ¿Y ha llegado a tu corazón o todavía no ha llegado a tu corazón este Cristo vivo y de poder? Mi Cristo no es pequeño. Mi Cristo no es pequeño. Pequeño es lo que lo hace la idolatría. Mi Cristo es más allá de lo que mi mente puede comprender. Yo no puedo llegar a comprender todo lo que es Dios, como no puedo meter tampoco el mar en un vaso de agua. Pero puedo darle gracias a Dios, porque aún en mi pequeño entendimiento vino la luz para conocer a Jesús. Y a su nombre. Hermanos, el Cristo, diga conmigo: Él es el Cristo. Pero tal vez usted no entiende qué significa el Cristo. Pero es que en la palabra de Dios aparece San Mateo 16, 13 al 17, que es la frase que el Señor alaba del apóstol Pedro, cuando él dice que: ¿y tú quién crees que es el Cristo? Que soy yo, dice. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. En otras palabras, no tenían un conocimiento certero de quién era. No tenían convicción, certidumbre, hermanos. Solamente era, ¿sabe qué, hermanos? Especulación. Nada, hermanos, a ciencia cierta. ¿Dónde llega la ciencia cierta para saber quién es Jesús? De lo que dice aquí. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque es la única forma que usted y yo podamos enamorarnos de Jesús, amar a Jesús, seguir a Jesús hasta la muerte. La única forma es que venga por revelación. Revelación es, hermanos, que le pase a uno lo que le pasó al apóstol Pablo. Que Pablo era un enemigo de los cristianos, era un enemigo, hermanos, de los que seguían a Jesús, y los andaba buscando para matarlos, encarcelarlos, hermanos, ya arrastrarlos hasta llevarlos a la cárcel. Pero en el camino a Damasco se le apareció Jesús y le dijo así: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres tú, Señor? Y hermanos, yo soy quien tú persigues. Quiero decirle, hermanos, que cuando se caen de los ojos las vendas, podemos ver claramente quién es Jesús. Convence el corazón, lo redarguye a uno, lo ensuaviza a uno por más duro que uno haya sido. Así es el poder de mi Cristo cuando tú te relacionas con Él. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora le pregunto a usted, para ir concluyendo esta enseñanza, tenemos en el señores: ¿estás convencido tú quién es Jesús? ¿Puedes decir lo que dice San Juan 20, 30 al 31? ¿Vives esa experiencia con Él? ¿La bendices el día que conociste al Señor? ¿La disfrutas día a día?
Dice la palabra, hizo además Jesús que muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Y yo le pregunto a usted, ¿qué le gusta a usted? ¿Las señales y los milagros? Hay gente que dice, uy, qué belleza ver milagros, ver señales, ver a una persona que es paralítico levantarse. Dígame, ¿cómo se sana un cojo? Si no es que le nace ¿qué? Una pierna, ¿verdad? Un manco, ¿cómo se sanará? Si es que le crece una nueva mano. Uno dice, yo lo vi posiblemente las personas. Yo vi a una persona como el Lázaro salir de la tumba. Yo vi ver esos milagros. Y hay gente que le gustan las señales, hay gente que le gustan los milagros, pero andan detrás de las señales y los milagros, no andan detrás del que hace las señales y el milagro. Y vea lo que dice aquí: muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, dice Juan, pero estas se han escrito. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús, dígalo conmigo, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. Y yo le pregunto, ¿hace cuánto tiempo usted conoció a Jesucristo? ¿Cómo conoció usted a Jesús? ¿Joven, adulto, hace poco, hace mucho? ¿Te acuerdas del día que conociste a Cristo? Yo alabo el día que Cristo llegó a mi corazón. Él vino a mi corazón. Diga conmigo, Él vino a mi corazón. Soy feliz y recuerdo el día que Cristo vino a mi corazón. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Quisiera leerle, hermanos, algo de el Señor, amén, que me parece a mí que es de mucha bendición. Vamos a ver si lo encuentro por acá, que me gustó mucho. Quisiera compartirlo con ustedes un momentito por acá. Dice así: hace 20 siglos nació un hombre concebido contra las leyes de la vida y que murió en contradicción a las leyes de la muerte. No tenía riqueza ni prestigio social. Recién nacido hizo estremecer a un rey. Como muchacho confundió a doctores y profesores, y como adulto dominó en la naturaleza. Caminó sobre un mar agitado como si fuera un pavimento y lo calmó. No poseía ni campos de trigo ni pescaderías. No obstante, preparó mesa a 5,000 con sobra de pan y pescado, y sanó a multitudes sin necesidad de medicamentos y sin precio. Jamás practicó la psiquiatría, mas ha sanado más corazones atribulados que todos los doctores de todas las épocas. ¿Cuántos dicen un amén? Amén. Vamos a darle chancecito a las hermanas, si gustan. Ahorita seguimos para que los hermanos oigan la enseñanza. No escribió ningún libro alguno. Sin embargo, no existe biblioteca apta como para contener los tomos que se han escrito acerca de él. Y aunque no fundó universidad, todos los centros docentes en uno no cuentan con tantos discípulos como este hombre único. Nunca compuso canción, sin embargo, hoy hay y sigue sirviendo de tema para más canciones que todas las composiciones de toda la historia sobre cualquier otro tema. Él nunca comandó ejército, ni reclutó soldado, ni disparó arma alguna. Sin embargo, ningún líder contó con más voluntarios que, bajo sus órdenes y sin armas, han sometido a multitudes de millones de rebeldes. ¿Cuántos dicen amén? Pocos lloraron su muerte, pero en una oscuridad, cuando él murió, cegó el sol. Y aunque los hombres no se conmovieron por sus propios pecados, los fundamentos de la tierra se estremecieron bajo el peso del pecado humano cargado en aquel hombre singular. Toda la naturaleza lo veneró, solo los pecadores lo despreciaron. La pudrición no pudo hacer presa de su cuerpo. La tierra teñida con su sangre no pudo reclamar el polvo de sus huesos.
Un día cada semana, la industria y el comercio por todo el mundo hacen pausa mientras multitudes acuden a sus centros de culto para rendirle homenaje y adoración. Amén. Los grandes nombres de la historia, soberbios estadistas, llegan, pasan y desaparecen. Científicos, filósofos pasan por el escenario de la vida y se van. Pero el nombre de este hombre crece e impera más y más. Han transcurrido casi 2000 años desde su muerte, pero vive aún. Ni los líderes religiosos ni el poder del imperio romano pudieron destruirlo, ni la tumba retenerlo. Él se sienta preeminente sobre el más alto pináculo de la historia terrenal y de la gloria celestial, exaltado por Dios, venerado por los ángeles, adorado por los santos y temido por los demonios, el Cristo viviente y personal, nuestro Salvador y Señor. ¿Cuántos dicen amén? Fue simple sangre humana la que fue vertida en el monte Calvario para la redención de los pecadores. ¿Quién en su cabal juicio podrá callar la exclamación de Tomás: mi Señor y mi Dios? Considere las declaraciones que aparecen en la Biblia, que han bendecido a miles, que reconocen lo incomparable, lo único que es Cristo, confesándose pecadores y necesitados de su salvación. Escrito está: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay amor más grande, aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y a todos los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo único que necesitamos es que los que no conocen a Cristo aquí y los que no se han reconciliado con el Señor, hoy puedan decirle: Jesús, sé el Señor de mi vida, y te confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, ¿quién es este hombre? Hoy yo puedo darle respuesta diciendo: es el Salvador de mi vida, es el Señor de mi ser. Pónganse de pie, por favor, y levante sus manos y dígale así al Cristo viviente, al Hijo de Dios, y dele gracias. Porque, hermanos, esta confesión de fe ha pasado, hermanos, por los diferentes países, naciones, épocas, hermanos, y son tan pocos los que han sido, los que han podido entender esta revelación y rendirse ante el Señor. Y dígale así: gracias te doy porque me llamaste y me escogiste. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos, pero Señor, hay alguien aquí que creyó en Cristo. ¿Sabe, hermanos? Es más, te voy a decir, en tu familia, ahí donde estás en tu familia, muchos tienen tu apellido, pero ¿sabe qué? Hoy yo puedo decir que en la familia se dice: el único evangélico es ese. Es mi hermano, el único evangélico es allá mi tía, el único evangélico en mi familia que yo sepa es aquella que una vez se llegó a una iglesia y ahí se quedó. Saben, hermanos, dele gracias a Dios porque tú sabes que Cristo ha llegado a tu vida. Como dijo Jesús a Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y saben, hermanos, esto no es cualquier cosa. Imagínense que hay fiesta en los cielos, aleluya. No importa si por esa tierra tenemos que pasar, hermanos, diferentes tribulaciones, hermanos, luchas contra el pecado, contra Satanás. Hermanos, ¿sabe qué? Lo que los espera en los cielos es lo que está escrito y lo que Jesús ha prometido. Y si Él prometió, hermanos, que iba a morir y lo demostró, hermanos, muriendo en esa cruz, imagínense todo lo que va a pasar cuando Él dice: si morimos, hermanos, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él.
Dele gracias al Señor. Padre, aquí estamos orando, y si hay una persona que quiere reconciliarse con el Señor, solo repita conmigo, diga así esta palabra, dígale: Señor, perdóname mis pecados, yo vengo delante de ti y te pido que me limpies con tu sangre. Tiene poder la sangre de Cristo para limpiar a cualquier pecador. Diga amén. Y dígale: Jesús, yo me reconcilio contigo. Haga las paces con Dios. Haga las paces con Dios hoy, porque es el Señor que te está llamando. Es el Señor que te está dando una oportunidad a ti y te está diciendo: es el día de salvación para ti. Hoy yo he venido por ti, he venido a buscarte a ti, he venido a salvarte. Padre, la gloria, gracias te damos, porque Señor, has llegado, Señor, como llegaste a visitar a cada uno de aquellos que escogiste, Señor, en el Nuevo Testamento, para que alcanzaran salvación. Así has llegado a cada uno de nosotros y estás llegando a la puerta del corazón de esta persona. Dígale así: arrepiéntete de tus pecados, hermano. Diga ahí: yo me arrepiento y te pido, Señor, que tomes el control de mi corazón y de mi destino. Toma control de mi voluntad rebelde. En el nombre de Jesús yo me rindo y someto mi mente, mi cuerpo, mi espíritu delante de ti. Y te doy las gracias, Señor. Gracias te doy, Señor, por la predicación que hemos tenido para conocer quién es Cristo, a quién adoramos y a quién servimos. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos: y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios. Que el Señor